Segundo bloque de Línea de Tres aquí en la pantalla de TV Ciudad. En este lunes feriado estamos abriendo esta nueva instancia para comentar un poquito sobre libros, hablar de literatura y fútbol. En este bloque vamos a desarrollar una iniciativa que tenemos, Manu, ya desde el año 2018 en nuestro país, y es una librería de fútbol, una librería sobre fútbol que es muy particular, es muy interesante y que tiene diversos títulos que nos permite acercarnos a grandes figuras, ¿no?, de nuestro deporte, del deporte mundial. ¿Te acordás que hace poquito tuvimos a Jorge Señoranz, colega, amigo, hablando de su libro sobre los técnicos? Pero hay un montón de colegas, de periodistas y deportistas que han recurrido a los libros para contar historias. Y las podemos encontrar todos en un centro, ¿no? En una librería que funciona aquí en Montevideo. Sí, tal cual, Will. Yo creo que lo interesante que tiene esta propuesta que no había y que comenzó en el año 2018 es lo siguiente, que concentra libros de fútbol para deportistas, para entrenadores, para jugadores de fútbol, incluso metodológicos, y también para los que les gusta consumir una novela, por ejemplo, que esté vinculada al deporte y no solo al fútbol. Mateo Cortés González, que es su fundador, en Bonomía Libros queda esta librería dentro, está la librería de fútbol, que nos cuenta cómo surge esta idea, esta iniciativa. Bueno, lo escuchamos en la voz de Mateo Cortés. Surge para eliminar una frustración, por así decirlo, que era ir a distintas librerías a buscar libros de fútbol, que era lo que en cierto momento de mi vida descubrí que me gustaba leer, y toparme con esa situación de, bueno, no, ese libro que estás buscando no existe o no lo conozco, cuando al día de hoy es fácilmente que el público conozca los libros nuevos y lo que se viene. Entonces, bueno, parte de resolver esa frustración fue tratar de entender cómo funcionaba el negocio del libro y cómo poder tener libros de fútbol en Uruguay a disposición del público futbolero. Y bueno, en esa búsqueda terminé poniéndome yo a cargo de la venta de libros de fútbol, o sea, de encargarme de que no solo de que lleguen a Uruguay, sino que de reunirlos en un lugar único, que es la librería de fútbol. Así que ahí había un trayecto cumplido, que era que había libros de fútbol en Uruguay. Después, desde ya que nosotros en esa búsqueda empezamos a encontrar editoriales de libros de fútbol extranjeras que no llegaban a Uruguay y empezar a trabajar para traerlas. Capaz que en otra época la librería o el librero funcionaban como un descubridor de libros. Hoy que la información está tan al alcance de todos, creo que la gente, al mismo tiempo que la librería, se entera que Tony Padilla en España publicó El historiador en el estadio y te lo pide, y bueno, a partir de ahí se hace la gestión para traerlo. Tenemos dos públicos bien marcados, que podríamos llamarles el público futbolero, por un lado, que es el público al que yo apunté inicialmente y dentro del que me incluyo, que leemos, bueno, crónicas, historia, biografías. Ese sería el público futbolero. Y después tenemos el público profesional, que es el público que fui descubriendo sobre la marcha, que son todos aquellos profesionales vinculados al fútbol. Entrenadores, preparadores físicos, psicólogos, que cada vez se especializan más en Uruguay, cada vez se dedican más a profesionalizarse mediante el estudio. Entonces, nosotros también tenemos literatura para ese público, que es literatura más técnica, por así decirla, o académica. Bueno, interesante ahí, porque dentro del rubro fútbol, ¿no?, lo que dice Mateo es que es muy diverso, ¿no? Hay una variedad, no solo de historias, biografías, libros de periodistas. Mencionaba lo que habíamos tenido aquí. El lunes pasado, por ejemplo, tuvimos al doctor Felipe Arocena hablando de una investigación sobre el impacto del fútbol en la sociedad uruguaya, que habían trabajado 5 profesionales de distintas áreas contando también esa historia. Pero hay de todo un poco, porque lo que decía Mateo también es
van los entrenadores, ¿Verdad? gestión deportiva, marketing, hay un montón de rubros, ¿no? Sí, sobre todo metodológicos. Lo que a mí me llama la atención, Will, es el poco tiempo de historia que tiene, porque surge recién en 2018, conociendo además el público futbolero. Claro. Tiene de todo, ¿no? Porque hay libros de tenis, de básquetbol, incluso de boxeo, que es por donde va a ir la entrevista del día de hoy. Este emprendimiento, para el que tenga alguna duda, queda en el centro de Positos, en Chucarro y Mazzini. Lo gestiona junto a su pareja. Y ahora creo que algo interesante que tiene cuando hablamos con un librero para conocer esa historia de vida, es una persona que consume un montón de libros, que incluso la iniciativa surge porque él era un curioso, quería especializarse en libros deportivos. Bueno, lo hizo, llevó a cabo el emprendimiento. Bueno, escuchar alguna recomendación, y además en este tape que vamos a compartir, en este informe, lo vamos a acompañar con un clásico que es el que recomienda Mateo Cortés, que es el que le prende la lamparita tal vez, Fútbol a Sol y Sombra, el libro de Galeano. Lo vamos a acompañar en la voz de Galeano con el cuento El Gol, que lo pueden encontrar allí, y también el testimonio de Mateo Cortés. Lo vemos y escuchamos. Yo trato de que acá no falte el Fútbol a Sol y Sombra, que es el libro que a mí me marcó en su momento y el que me llevó a descubrir que me gustaban los libros de fútbol. El gol es el orgasmo del fútbol. Como el orgasmo, el gol es cada vez menos frecuente en la vida moderna. Hace medio siglo era raro que un partido terminara sin goles, 0-0, 2 bocas abiertas, 2 bostezos. Yo siempre cuento que cuando tenía 12, mi mamá me regaló Harry Potter, porque era lo que se leía en el momento, pero me lo regaló porque yo pedía que me lo regale. Y me dijo, me parece que esto no lo vas a leer, pero bueno, yo te lo regalo. Y dicho y hecho, leí hasta la página 40 y no leí nunca más. Y al mismo tiempo me regaló el Fútbol a Sol y Sombra y me apasionó a tal nivel que lo sigo leyendo hoy y me da gracia porque un niño de 12 puede entender a Galeano, pero lo divertido es que lo leo hoy y entiendo cosas que recuerdo no haber entendido en su momento. Entonces trato de que el Fútbol a Sol y Sombra acá no falte y bueno, por suerte nunca falta. El gol, aunque sea un golcito, en la garganta de los relatores de radio, un do de pecho capaz de dejar a Caruso mudo para siempre. Una recomendación genérica para mí, por varias razones, una de ellas que es una gran introducción a la literatura para aquel que dice, bueno, tengo poco tiempo para leer, no soy tanto de leer. El Fútbol a Sol y Sombra es una entrada espectacular porque es de fútbol, o sea, el que le gusta el fútbol es una entrada espectacular. Y además la manera en que está escrito, que son como si fuesen textos muy breves y muy amplios e ilustrativos. Así que bueno, ese sería mi recomendado de cabecera. Y la multitud delira, y el estadio se olvida de que es de cemento, y se desprende de la tierra y se va al aire. Interesante, ¿eh? Muy interesante, muy bueno eso que Por si acabamos no de ver. quedó claro, Fútbol a Sol y Sombra. Sí, claro. Sí. Libro, esta referencia. Uno cuando piensa en fútbol, literatura y Uruguay, escritores, inevitablemente siempre va a Eduardo Galeano, gran futbolero, que en ese libro, además de hablar de fútbol, lo interesante es que habla de otras cosas. Sí. Analiza la actualidad, lo que pasaba en el mundo en cada uno de los mundiales y los eventos importantes que se disputaban. Fanático de hincha nacional y su clásico cartel de Cerrado por Fútbol, cuando había un mundial que ponía en la puerta de su casa para que nadie molestara porque estaba dedicado de lleno al fútbol. Hay unas cuantas recomendaciones interesantes. Hay un montón de libros sobre deporte que vale la pena. Pienso en la biografía de Andrea Gassi, que es tremenda. El libro de Phil Jackson. O sea, hay un montón de libros que vale la pena recurrir, que como el espíritu de este programa va un poquito más allá del deporte, porque son historias de vida que vale la pena repasar. Pero bueno, hay novedades en cuanto a la literatura deportiva y una se dio hace poquito, que tiene como protagonista al colega, el periodista Sebastián Moreira, ¿no, Manu? Correcto, Will. Sebastián Moreira, que escribió el libro Cuando sea grande, que básicamente narra la historia de 8 deportistas uruguayos dentro de la cancha, la pista, donde sea, pero además lo más importante, afuera de ella. O sea,
cómo llega a ese logro deportivo, ¿no? Cómo se construye esa carrera y está enfocado para niños, niñas y adolescentes. Eso es lo interesante y la forma de relatar la historia. Si les parece, Will, también a todos los que están prendidos a TV Ciudad, escuchar al periodista Sebastián Moreira contando un poco cómo se metió, cómo se sumergió en el mundo de la literatura. Es un libro de cuentos para niños y para niñas. Es un libro que tiene elementos de ficción. Hay cosas que evidentemente no son reales, va el spoiler ahí, pero no son reales. Y que se puede leer como cualquier libro de cuentos de cualquier historia de fantasía, simplemente con el agregado que esas historias son reales. Esas historias sí sucedieron. Lola Moreira sí estuvo llorando en una habitación de hotel porque no llegaba a la medalla en los Panamericanos. Diego Forlán sí se entrenó endemoniadamente para poder transformarse en un tipo que conectó el pasado del fútbol uruguayo con el futuro del fútbol uruguayo. Esperanza sí se besa el tatuaje cada vez que hace un gol porque recuerda a su madre. Esas cosas sí sucedieron, pero el libro cuenta historias que pueden ser leídas directamente como cuentos, como cualquier cuento que nos hayan contado cuando éramos chicos, cuando éramos niños, cuando éramos niñas, y que funciona por sí solo. Pero cuenta las historias de esos deportistas, cómo crecieron, cómo decidieron que querían ser deportistas, cómo tomaron la decisión de elegir ese deporte, qué les movió de ese deporte, qué tuvieron que hacer para poder llegar a practicar ese deporte, primero de forma muy amateur, muy casera, y cómo fueron haciendo ese camino hasta profesionalizarse, y después elige algún momento que es fundante de su carrera o que es una conclusión de su carrera y que me parecía importante destacar, que no siempre es el más importante en términos deportivos, sino el que pueda ser el más importante para lo que para mí es la construcción de un deportista. Capaz que no es la medalla más grande que ganó, pero sí un momento que lo distingue de cualquier otra carrera. Esta gente decidió ser deportista y la verdad es que lo decidió con mucho tesón y hizo mucho para que eso suceda, pero podría haber sido otra cosa y también hubiese estado bien. Lo importante, en definitiva, era la pasión y las ganas con la que lo hicieron. Interesante también ver cómo aparecen las historias de algunos deportistas uruguayos, ¿no? Jóvenes, muchos de ellos, que pueden servir como inspiración para niñas y niños que están practicando algún deporte, quizás con el objetivo de ser profesional o quizás no, con el objetivo de que sea algo para divertirse, para pasar un lindo momento y que eso se vea plasmado también en la literatura a partir de algún cuento. Sí, lo enriquecedor también de las historias, de estas 8 historias, es que lo importante o el foco no está puesto en ese gran logro deportivo, sino en cómo construyeron su carrera o en momentos, como explica Seba Moreira, fundantes para su carrera, que fueron elementales y claves y que no están vinculados a ese logro. Lo interesante de este libro, porque lo compré, se lo regalé a mis sobrinos, lo leí antes, se lo regalé a mis sobrinos, es cómo cambia el foco, ¿no? De hacia dónde apuntar, porque cuando uno es niño o niña quiere ganar, además quiere competir, quiere ser Cristiano Ronaldo, quiere ser Messi, quiere ser el mejor. Y sin embargo, en el enfoque de este libro, cuando sea grande, va hacia otro lado, ¿no? En mostrar el esfuerzo que realizan los deportistas en su carrera. Si les parece, escuchamos y vemos la segunda parte de este informe que tiene como protagonista a Sebastián Moreira con su libro Cuando sea grande. Y en algún momento encontramos la necesidad de contárselo a los niños. De contarle a los que todavía no estaban practicando deporte o estaban recién haciendo sus primeros pasos cómo era ser deportista. Y ahí lo que surgió y lo que a mí siempre me atrajo mucho, y creo que a todos, pero por ahí no siempre le dedicamos tanto tiempo, es qué pasa antes de ser deportista, cómo es el camino para llegar a ser un deportista de élite, es decir, a competir básicamente a primer nivel. Y entonces las historias del libro en general, si bien tienen una parte que es central de la parte ya profesional de la carrera, hacen mucho énfasis en lo que fue la formación de esos deportistas y el camino que tuvieron que recorrer para llegar a ser deportistas, que es la parte que a mí me parece que es más interesante de contar por todo lo que implica. Fui descubriendo cuál era el tono, que finalmente, y es una cosa que si nosotros nos podemos recordar cuando leíamos cuando éramos niños y niñas, no es tan lejano al de la lectura de un adulto. Estamos hablando de niños de 10, 11, 12 años. La verdad es que más o menos entienden todo y lo que no entienden también está bueno. Así aprendimos todos a usar palabras que no conocíamos, si no siempre usaríamos las mismas 3 palabras que sabemos de toda la vida. Entonces ahí hay una cuestión. Lo que sí tuve la precaución fue de tratar de
de poner en magnitud algunas cosas que para mí siguen siendo sorprendentes. Por ejemplo, pensar que Emiliano Laza salta 8 metros y que eso es casi dos autos puestos uno en fila del otro, me parecía que era una cosa que había que ponerla con cosas materiales. No sé si fue para niños, a mí todavía me sigue sorprendiendo. Bueno, muy bien. Acá en Línea 3 nos llevamos muy bien con los libros. Tenemos un vínculo muy cercano con la literatura y cada tanto vamos a estar recomendando nuevas publicaciones porque nos gusta. O ustedes se han dado cuenta que a lo largo del ciclo hemos hablado mucho con autores, con escritores, con periodistas y vamos a seguir a lo largo de todo el año recurriendo a la literatura. En ese sentido, dentro de las novedades, por ejemplo, el profe Piñeirúa, que ustedes lo vieron ayer en Ideas Cruzadas y lo ven todos los domingos aquí en la pantalla de TV Ciudad, sacó un libro, no de fútbol, de sus historias, pero es un periodista deportivo que además recurrió a la literatura. Con él vamos a estar hablando dentro de poco. Y en breve va a salir una nueva edición de Uruguay en los Mundiales, un libro que lidera y que encabeza Gerardo Caetano, que es muy interesante porque no solo habla de fútbol, sino que cuenta un montón de aspectos vinculados a la selección uruguaya y teniendo en cuenta que es un año de Mundial, el 2022 va a salir una nueva edición. La primera fue en 2018 en Rusia, así que con él seguramente más adelante vamos a estar hablando y vamos a estar analizando y compartiendo esas novedades. Vale la pena, lo anoto. ¿Lo anotaste? Sí, las dos recomendaciones. Bueno, cerramos el bloque, ¿te parece? Bárbaro. Bueno, vamos a cerrar este bloque 2 de Línea de 3. Ya en un ratito nos metemos con la historia de Amílcar Vidal Jr., boxeador uruguayo con un futuro bárbaro, un presente muy bueno, que en algunos días va a estar peleando aquí en la pantalla de TV Ciudad. Pausa y ya sigue Línea de 3.